meningitis. Meningitis es un estado de inflamación de las meninges. ¿Y qué es la meninge? Es la envoltura de qué cosa? Del cerebro y de la médula espinal. Es una patología que para nosotros en pediatría es una urgencia y a veces una emergencia. Hacer el diagnóstico en forma precoz, temprana. ¿Para qué? Para que el niño no solamente se salve la vida, para que no ocurran las secuelas indeseables de una meningitis. ¿A qué edad se presenta la meningitis? Puede ser desde los 0 días hasta el día 19 años. En pediatría, cualquier grupo etario puede estar afectado por la meningitis. ¿Cuáles son las que a nosotros nos interesan? Son las meningitis virales y las meningitis bacterianas. Voy a hacer algo comparativo. De las meningitis virales, las meningitis virales, ¿cómo también se llaman? Meningoencefalitis. Meningoencefalitis o meningitis viral son mucho más frecuentes que las bacterianas. Son menos graves, con excepción de la producida por el herpes 1 y 2. ¿A quiénes afecta frecuentemente? Cualquier grupo etario puede afectar. Existen enfermedades exantemáticas que pueden producir post-infección exantemática la patología, por ejemplo, de la varicela, sarampión, rubeola. En el Paraguay hubo una gran epidemia en el 2007, en donde post-varicela hubieron muchísimos casos de meningoencefalitis. Y es por eso que desde el 2009 el esquema de vacunación tiene la vacuna de la varicela. Gracias a esa epidemia que ocurrió en el 2007, desde el 2009 ya está dentro de nuestro esquema. Antes no existía esa vacuna a nivel público porque es costosa. Cuesta 1 millón de guaraníes cada vacuna de la varicela. Prof, depois de herpes, exemplo de herpes y o que más? 1 y 2. 1 y 2. Varicela, sarampión, rubeola son enfermedades enzimáticas que después pueden producir meningitis. Las bacterianas tienen más sintomatología, son más graves que las virales, dejan más secuelas. Esas son las características. De acuerdo con su edad y agente etiológico, causantes. Mais graves e mais graves e sequelas. Entre la etiología viral se citan enterovirus, el producido por el virus de la varicela zoster,
el herpesvirus y el arbovirus, los más frecuentes. Y entre las bacterias se divide conforme a su edad. Recién nacido hasta 2 meses es mucho más frecuente producida por el estreptococo del grupo B, E. coli, Klebsiella, Que espera. Listeria monocitógenes, son los más frecuentes. De 2 meses a 2 años, Streptoneumonia o neumococo. Neisseria meningitis, y el Haemophilus influenza tipo B. Si ustedes se fijan, acá en los mismos gérmenes productores, pero acá se invierte. En los lactantes pequeños menores de 2 años es más frecuente el neumococo, en cambio después es más frecuente la Neisseria meningitis, el meningococo. Meningococo. Preguntas de examen, tienen que saber. Frecuencia de aparición. Bien claro está eso. Profe, ¿esto va a ser la próxima entrega? Sí o sí. Entonces, esta entrega no. Sí o sí. Voy a borrar esta parte. Espera, no. ¿Puedo escribir acá? Acá, pode borrar, doutora. No leí nada que tu cabellera rubia estaba toda la pizarra. Pode borrar, doutora, mejor. Mira, por lo acá, mira. Voy a estar sufriendo ya acá, no me deja ir. Por lo menos voy a torturar lo que pueda. Justo lo de los Síntomas. Aquí yo voy a pasar tu lugar. ¿Viste cómo tu letra es linda en el consultorio? Síntomas. Existen síntomas que pueden ser inespecíficos y otros que pueden ser específicos. Los inespecíficos son decaimiento del estado general, inapetencia, está apático, está irritable, no quiere alimentarse. Esos son inespecíficos, generales. En cuanto a los específicos, dependiendo otra vez del grupo etario se van a volver a dividir en un recién nacido o en un lactante. ¿Cuáles podrían ser los síntomas? Específicos. Me voy a fijar en la fontanela anterior, puede que esté esto abombado, que tenga una irritabilidad. Puede que tenga fiebre, puede que tenga hipotermia, puede que esté reticulado. Difícilmente voy a encontrar en este niño lo que se llama rigidez de nuca, Kerman, Brusinski. Difícilmente voy a hallar en estos bebés.
Voy a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué es reticular? Reticulado. Cuando la piel del bebé se coloca como si fuese el piso. Está totalmente, no es cianótico uniforme, pero es así reticuladito. Como el piso. Ese Parece ya un moteado. aumentado. ¿Y ha aumentado qué? Con sangre anterior abombada. Por la tensión que hay dentro del cerebro. Vómitos puede existir también cuando es muy pequeño. Cuando es un preescolar, ahí sí ya vamos a encontrar muchos síntomas más elocuentes, como ser el vómito, la fiebre, generalmente se queja de cefalea, puede existir fotofobia, le molesta la luz cuando se prende, y acá ya podemos encontrar rigidez de nuca y eventualmente kerning o Brusinski. Dois signos. Como RN lactante no encontra esas dos. ¿Qué No. pasa? ¿Por qué? Y porque todavía su sistema piramidal no está bien, adelante, no está bien desarrollado. Ustedes se acuerdan que el sistema piramidal se desarrolla a los 1 año, 8 meses. Ahí recién el niño está con el sistema piramidal bien desarrollado. Ahí recién yo puedo ver, por ejemplo, su deambulación si está alterada o no. Porque al principio puede que el niño camine de puntillas, como si fuese que tiene tacos altos. Y la mamá me va a decir, ¿pero por qué camina así? Yo le tengo que explicar que tiene que esperar a que cumpla casi los 2 años para poder ver si es que tiene un trastorno o no. Por su sistema piramidal. Y en un escolar, aquí ya estoy. Ya está con fiebre alta, ya vomita, ya hay fotofobia, ya hay rigidez de nuca, Tá vendo daí, Cássio? ya hay kerning y ya hay Brusinski. Bueno, las características de cada uno les voy a decir. ¿Cómo es el vómito de una meningitis? El vómito de una meningitis se describe como un vómito en proyectil. Vomita. No hay arcadas, porque los vómitos cuando son de origen central no tienen precedido la arcada. No hay náusea. De repente vomita. No avisa. En cambio, cuando uno tiene vómito por una gastroenteritis, empieza primero a amagar y después vomita. En cambio, en un proceso meningio, de repente. ¿Cuál fue la palabra que la doctora empleó? ¿Proyectil? En proyectil. En proyectil o en palangana también se le llama. ¿Cómo es la fiebre? La fiebre suele ser alta, muy alta. 39, 40 grados. La cefalea es un síntoma inespecífico en pediatría, porque a un niño cuando tiene dolor de cabeza puede ser por fiebre nomás. No precisamente sea un dolor de cabeza per se. Fotofobia, le molesta la luz, no puede mirar la luz, prefiere tener la luz apagada o cerrar los ojitos. Rigidez de nuca, ¿cómo se halla la rigidez de nuca? El niño en posición de cúbito dorsal se agarra por detrás del cuello y se trata de incorporarlo. Eso es. Y ustedes van a darse cuenta que cuando hay rigidez de nuca, en plancha se levanta el niño. Totalmente se puede levantar como en un adulto. ¿Qué es el signo de kerning? Signo de kerning tienen que buscar siempre. Y yo siempre les digo, nombre corto, pero la maniobra es larga. ¿Qué yo voy a hacer? Le voy a colocar a mi paciente
el decúbito dorsal, voy a elevar sus dos piernitas acá y voy a elevar una de sus piernas hasta 90 grados. Voy a tratar de elevarle un miembro inferior hasta 90 grados. Y me voy a dar cuenta que si es positivo, el miembro contralateral va a hacer esto. Una flexión a nivel de su rodilla. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se irritó su meninge y para que no le duela demasiado, él va a flexionar esto. ¿Está bien? El signo de Kerning. Es nombre corto, pero la maniobra es larga. Y el signo de Brusinski. No tropiece, que necesito hacerlo. Involuntariamente? Sí, es así. Involuntariamente. Es muy involuntario. Yo voy a levantar su miembro inferior hasta 90 grados y el otro miembro involuntariamente va a hacer esto. Se va a flexionar. El otro signo que se llama Brusinski consiste en la cabeza del niño. Voy a tratar de que el mentón toque el tórax. Voy a tratar de que el mentón toque su tórax y voy a apoyar mis manos sobre ambas rodillas. Y él lo que va a hacer es, ambas rodillas va a tratar de flexionar por el dolor que le produce esa flexión. Eso es el signo de Brusinski. Yo voy a tratar de que su cabecita, su mentón toque su tórax y él involuntariamente ambas rodillas dobla, flexiona por el dolor que le produce. ¿Está bien? Kerning y Brusinski. No es Babinski, es Brusinski. No se equivoquen. Ante la sospecha de un niño que tenga una meningitis, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Internar. Sí, muy bien, le tengo que internar. Si yo sospecho que es un cuadro de meninge, tengo que internarle. Pero ¿qué voy a hacer? Bajar su febre, se estabilizar y solicitar los exámenes. Exactamente. Suero también. Primero tengo que ver cómo se encuentra su sensorio. Los lactantes que son pequeños, ¿qué va a pasar con su sensorio? Puede que esté irritable o esté letárgico. Duerme nada más el bebé. Entonces yo voy a tratar de buscarle su blanco y le voy a pellizcar, ¿verdad? Le voy a pinchar. Y si reacciona, quiere decir que está todavía reactivo, pero está letárgico. Todavía no tiene esa reacción espontánea que debería de tener. En los niños más grandes, escolares, sí ya se le puede hacer su blanco, como en un adulto. Pero en los pequeños no se puede hacer eso. Entonces, primero es controlar estado de conciencia. Segundo, haciendo su historia clínica más su examen físico, yo ya puedo hacer el diagnóstico de una meningitis. Pero para ello uno tiene que tener signos de una hipertensión endocraneana si yo estoy pensando que le voy a punzar. Porque si yo le punzo a un niño que está con una hipertensión, lo único que voy a hacer es que se enclave. Le voy a producir... Não se faça a coleta acá, na lombar. Verá, yo pienso que le voy a punzar porque está con meningitis. Pero si el niño tiene edema de papila, tiene una hipotensión arterial y está con taquicardia, quiere decir que está con signos de hipertensión endocraneana y no le puedo punzar. No le puedo punzar. Tengo que iniciar tratamiento en forma empírica. Y escribir que no le punzo porque está con signos de una hipertensión endocraneana. Sí o sí. Primero es historia clínica más el examen físico. Si me da que es una meningitis, ¿qué voy a pensar? En pedirle un hemograma con una PCR cuantitativa siempre y le voy a pedir
una punción lumbar. Criterios para no hacer punción lumbar son discrasia sanguínea. ¿Por qué no le voy a hacer si está con discrasia sanguínea una punción lumbar? Porque le voy a producir una hemorragia a este niño. Infección en el sitio de punción. Vamos a suponer que tiene un impéndigo, una celulitis, una lesión, un acceso a nivel donde yo le tengo que punzar, no puedo punzarlo. Inestabilidad. Hemodinámica. Hipotensa demasiado, muy bajo su presión, bradicardiza. En esos casos no voy a poder punzar y hago un tratamiento empírico a ciegas ante la sospecha o signos de hipertensión endocraniana. En esos casos no se puedo punza. punzar. Voy a causarle una iatrogenia, voy a cometer una negligencia médica y el niño puede morir. ¿Viu, Márcio? ¿Dónde se punza? Entre L3, L4 o entre L4, L5. Son los sitios en donde mayormente voy a punzar. ¿Cómo voy a punzarle a los niños? Cuando es demasiado pequeño, no se realiza ningún tipo de sedación. Recién nacido, lactante pequeño, no se le seda. ¿Y cómo le voy a punzar sobre una superficie plana? Tiene que segurar. Voy a colocarle al niño, nunca una sola persona, siempre tienen que estar dos personas. Y se dice que la punción lumbar depende muchísimo de la persona que sostiene al bebé y no de la que punza. Entonces, tanto la persona que sostiene como la que punza tiene que estar perfectamente estéril, porque en nuestras fosas nasales hay un bichito que se llama estafilococo aureus que puede contaminar, inclusive le puede producir esa infección. La cabeza del bebé voy a tratar de que toque poniéndole de costado ambas rodillas. Es la única forma en que la columna se abra. No voy a hacer esto hacia su cabeza, no, la cabeza es la que tengo que traer hacia la rodilla. Y ahí se abre el canal vertebral. Y una vez que yo localicé mi L4, mi L3, L4, L4, L5, ¿cuál es mi sitio de referencia? Es mi espina ilíaca postero superior. Yo hago una línea imaginaria que va por estas ambas espinas y en la parte media llego y ahí me voy al canal. Fácilmente se palpa el hueco que hay, un gran espacio, y ahí yo voy a punzar. ¿Cómo voy a poner mi bisel de aguja? Lo tengo que poner mirando la cabeza del bebé en esta posición. ¿Y cómo voy a punzar? Una sola vez tengo que atravesar, no puedo hacerlo, no. Es un solo traspaso y yo voy a sentir cómo atraviesa nuestra piel, el tejido y entra en cavidad. Y automáticamente va a venir un líquido claro o un líquido oscuro, dependiendo de qué patología sea, por la agujita. Usamos una agujita número 23, que es de coloración celeste, para hacer la punción en los recién nacidos y los niños pequeños. Siempre la 23. El sitio donde yo voy a punzar, tengo que identificar, tomando como referencia ambas espinas ilíacas posteriores superiores, la línea media entre L4 L5 o L3 L4. Ahí voy a identificar y le voy a hacer una asepsia. ¿Con qué? Con IOP. IOP solución. Limpio bien eso. Y después, cuando el que sujeta al niño me dice, ahora puedes entrar, ahí yo entro. Porque él tiene que inmovilizar a ese niño. Cuando es pequeño es fácil, porque él le va a sujetar acá de su cabeza, de su cuello, y esta parte le va a sujetar de su cadera, para que él no se mueva. Ahí es fácil. Entonces, su cabeza es la que va a poner hacia la rodilla de ese bebé.
Y tiene que mirarle, porque ¿qué le puede producir ahí? Una cianosis importante. Yo tengo que ser rápida, no puedo estar ahí. No, tiene que ser un procedimiento que máximo dure 10 a 20 segundos. Y después ya se le pone otra vez al niño. Cuando el niño es un poquito más grande y ya va a hacer resistencia, porque ya va a sentir, en ese caso le hacemos pequeñas sedaciones, como para que él no se acuerde nomás de ese momento, que tenga un poquito de... Le emborrachamos, decimos nosotros. Usamos a veces diazepam, a veces ketamina. Y en los casos donde sí necesitamos hacer el diagnóstico, pero el niño no tolera la sedación, en ese caso nomás viene el anestesiólogo y le hace sí una sedación total. Son pocos los casos donde hay que hacerle una sedación total, porque hay niños que no se dejan entre 5 entre 6 nos ponemos y no se puede. Pero en ese caso sí, ahí utilizamos al anestesista y viene y le hace la sedación total a ese bebé. ¿Cuánto yo voy a sacar? ¿Cuánto de líquido? Se sacan 20 gotas para el citoquímico y otras 20 gotas para el cultivo. Siempre tengo que usar 2 frascos estériles, uno para mi citoquímico y otro para mi cultivo. Siempre. 20 gotas da quanto? Siempre. 20 gotitas. 20 gotas es 1 ml. 1 ml. Vamos a suponer que yo le puncé y sale sangre por mi agujita. No me sirve, se contaminó, pinché mal, entonces tengo que sacar mi aguja, retirar mi aguja, taponar ese agujero y me puedo ir en el espacio de arriba. Puedo irme en el... Vamos a suponer que me volvió a salir sangre. Tengo que retirar, cubrir ambos espacios y dejar para 24 horas después volver a hacerle una nueva punción. O sea que tiene que ser un buen profesional, tener que tener pulso, tener que tener mano, porque no puedes fallar. Sí o sí. Vamos a suponer, yo tengo la presunción diagnóstica que es una meningitis. No tuve el cultivo. Igual a favor de ese niño se lo trata como una meningitis. Y después veremos qué hacer la nueva punción. 24 horas se espera cuando la punción lumbar fue accidentada. 24 horas y ahí se vuelve a repetir. Caio, ¿qué es lo que está haciendo? Na foto. Como ele llama o tratamento profiláctico? Que se no caso seria uma profilaxis. Ahí les voy a dar ahora. Tienen que saber criterios de no realizar una punción lumbar, en qué caso no voy a punzarle, en qué caso dónde voy a punzarle y cómo se realiza la punción lumbar. Una vez que yo obtuve mi punción lumbar, yo voy a pedir de la siguiente manera. Material va a ser LCR, que es líquido cefalorraquídeo, y mi pedido va a ser frotis citoquímico de LCR. Y el otro va a ser cultivo y antibiograma de LCR. Acuérdense que el frotis va a venir enseguida y el cultivo va a tardar 72 horas como mínimo para retornar. Si el frotis, el citoquímico de mi LCR me viene viral, si retorna viral, se pide lo que se llama panel viral, en donde testa enterovirus, herpes, varicela zoster, en general. Son 3 virus, pero eso no se hace a nivel público. Se hace solamente a nivel privado. Esto sí se hace a nivel público, estos dos. Esto cuesta 1.200.000 más o menos el panel viral. ¿Cuál que aún? Panel viral. Varicela zoster. Virus varicela zoster.
No precisamente. No precisamente. Cuando hay la sospecha diagnóstica de una meningitis, lo primero que hacemos es mirar su carnet de vacunación. Miramos la vacuna. ¿Por qué miramos la vacuna? Porque en la vacuna está la vacuna del neumococo, la vacuna del Haemophilus influenza. Entonces, si el niño tiene su esquema de vacunación completo, es poco probable que se trate de esto. Si tiene completo. Pero si no tiene completo, en Paraguay nosotros no ponemos la vacuna del meningococo en Paraguay en forma pública. En nuestro esquema no existe. Pero en Brasil ustedes tienen este esquema dentro de su cartilla de vacunación habitual. ¿Por qué nosotros no tenemos? Porque el meningococo, el más característico son los del grupo C. Serotipo D. Estos son los meningos más agresivos. Y justamente para este serotipo no existe todavía la vacuna. Es solamente para el grupo C, pero otros serotipos. Entonces considera el ministerio que es una inversión no tanto innecesaria, ¿verdad? Pero poco probable de que justo le toque otro serotipo y no le toque serotipo B, que es el más frecuente. Entonces dejamos para otras vacunas que son más viables, como ser el de la varicela. ¿Cómo yo voy a saber si el citoquímico es viral o es bacteriano? Yo voy a saber por las características que tiene el LCR. Un LCR que sea viral y otro que sea bacteriano. ¿Cómo va a ser el aspecto? Del viral puede que sea normal o ligeramente turbio. Como algo que está sucio nomás. En cambio, el bacteriano ya es turbio, hasta inclusive llega a ser purulento en algunos casos. Pus, sale pus. Hay características en cuanto a proteínas. ¿Cómo se llaman las proteínas que están en el LCR? Cuando está en orina, ¿cómo se llama? Proteinuria. Y cuando está en LCR, proteinorraquia. Cuando es de origen viral, están elevadas, pero en promedio va de 50 a 200. En cambio, cuando es bacteriano va de 200 a 500. ¿Cómo se encuentra la celularidad? En condiciones normales, un LCR, ¿cómo tiene que ser? Cuando el LCR es normal, ¿cómo es? Es límpido, transparente, no tiene que haber células o puede haber hasta 4 o 5 por campo, excepto un recién nacido que puede tener hasta 10 por campo. ¿Cómo tiene que ser la presencia no de hematíes? No tiene que haber hematíes. Las proteínas tienen que ser en promedio 75 a 100. Y no tiene que haber ningún otro componente. La celularidad, cuando la meningitis es de etiología viral, está en promedio de 10.000 glóbulos blancos, pero a predominio de mononucleares. De etiología bacteriana está en promedio de millones
pero a predominio de polimorfonucleares. Acá están linfocitos, acá están neutrófilos, en demasía, en gran cantidad. ¿Cómo se encuentra la glucosa? Se llama glucorraquia, y la glucorraquia acá se encuentra normal o ligeramente disminuida. En cambio acá está consumida a menos del 40% de la glicemia central. ¿Qué significa eso? Yo voy a medirle su glicemia central a ese niño y vamos a suponer que su glicemia central me retorna glicemia central me retorna 120. ¿Cuándo yo voy a decir que es bacteriano? Cuando me retorna una glicemia menor al 40%. ¿Cuánto es el 40%? 120. 30. Menos de 48 me retorna. En ese caso yo ya puedo asegurar de que se trata de una meningitis. La Fernando, por favor, en ese caso yo ya puedo asegurar de que se trata de una meningitis bacteriana. ¿Está bien? No hay ninguna duda. Vaya a tener, pero ahora. Profe, acá la proteína se dice normal 75%, ¿no? Sí. Allá arriba de 50. Y es irregular, porque acá pues tiene que ser blanco, limpio, en agua de cristal, dice. En cambio acá ya está turbio. Hay que comparar todo. No solo una No cosa. solamente es un parámetro, pero el que da, si es que, por ejemplo, sus polimorfonucleares no son muy elevados y la glicemia está consumida, sí puedo afirmar que es una bacteria. Esta glicemia es muy importante que esté consumida. Pero existe para No PCR consumir más. no le diz nada. Sí, la PCR con etiología viral, ¿cómo suele estar? Normal. Normal. Bacteriano que não vai estar alterado. Sí. Denise aí que vai ao hospital que está mal. Aí ela vai ter entrega? Pode? No. Cuando es etiología viral suele ser PCR normal, pero si es bacteriano sí da positivo siempre. El bacteriano siempre tiene una PCR cuantitativa elevada. Y hay una entidad que se llama meningitis parcialmente tratada. O también se llama meningitis decapitada. Por ejemplo, un niño vino a la consulta, tenía fiebre de 3 días de evolución, fiebre alta, le dolía la cabeza, vomitaba y se fue al pediatra y le diagnosticó una amigdalitis purulenta. Le dijo que tenía su garganta que estaba mal y entonces le trató con un antibiótico. ¿Qué antibiótico le pudo haber dado que atravesó la barrera hematoencefálica y le trató en forma parcial? Le pudo haber dado una amoxicilina sulbactam, que sí tiene traspaso, y el niño va a estar mejoradito un poquito. La evolución se va a retardar, pero va a llegar un momento al tercer, cuarto día de tratamiento que él igual empeora. Quiere decir que está parcialmente tratado. En este caso, las características del LCR son intermedias entre la viral y la bacteriana. Tiene características similares. Y acá al principio es a predominio del mononuclear y después pasa a ser a predominio del polimorfonuclear. Você assim. En promedio 350, no es, o
o 50, está intermedio entre una viral y una bacteriana, y acá está normal o ligeramente disminuido. Tampoco está consumido acá su glucosa. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Vamos a suponer que viene un niño de 7 años a la consulta. Tiene un cuadro de fiebre gradual 39-40 de 4 días de evolución. Tiene vómitos en varias oportunidades sin precesión de náuseas. Vomita sin tener náuseas. Al examen físico está decaído, pero responde a todas las preguntas. Se le eleva en el decúbito dorsal, se le eleva el miembro inferior del lado derecho y él hace una flexión involuntaria del lado izquierdo. Yo le hago una sospecha diagnóstica de una meningitis y le pido su LCR. Le pulso a este niño y me viene un líquido que está opaco. Opaco es lo mismo que turbio. Tiene proteínas de 320. Tiene celularidad a predominio de mononucleares. Tiene una glicemia central de 100 con una glucorraquia de 60. ¿Cuál es su etiología? ¿Es viral o es bacteriana? 60 bacteriano. Não. ¿Por qué es viral? Mas ela mononuclear, isso é viral, né? Celularidade mononuclear, mas viral. Ou é parcialmente Ah, La bacteria parcialmente tratada también es. Então, mas ainda estava falando que lá é uma Porque característica. celularidade mononuclear, a glucose, O negócio tá mais Proteína. Então, mas o critério consumida Fábio, o que es? era predominante. Fábio, Eu creio que é viral, porque a glicose central está abaixo. porque a viral pode ser, pode ser tão transparente quanto opaca. Sim. Pero se hasta 200, acá está 320. E mononucleares, que então se for pontuado, por mim você colocaria viral. Bacteriano. viral. Viral. Bacteriano. ¿Por qué Mario es bacteriano? Por causa dos valores aí de 200 a 500, aí tá 320. É, né? Viral é até 200 só. A glucose é um É, critério definitivo. É, vou fazer Mas critério ele definitivo. começou a vomitar sem ter náusea, né? Ele não teve náusea, só vomitou assim. Yo ya le hice el diagnóstico de meningitis. É. Ya le puse, ya calma, yo quiero saber. Eu acho que era É porque bacteriana. ele começou Bacteriana. a vomitar assim. Porque a glucose é um fator É um fator determinante. Sí. ¿Y qué te dice su glucosa? 60 Y es menos del 40%. Não. é mais. Más, entonces es viral. Es viral. Abaixo de 40, Fíjense Ela tá siempre falando a menos en de su 40. glucosa. se abaixa de Esto 40, es acima de determinante. 40. Esto es determinante. Como que é então? Hagan el cálculo. Menos de 40 é bacteriano, acima de 48 é viral. Acima de 48 é viral. Una glicemia central. Menos de Glicemia 40%. central de 75. Bactéria. 75. Qual é o valor me perdi na glicose central, é o valor de Menos de referência. 40%. Mas qual que é o seu valor? 120? A central dele deu 100. De glicemia central tiene que ser Quanto que é o valor? menos del 40%. Menos del 40%. Independente da central, é Vamos a proporcional. suponer que Menos de tenga 40% de quanto? una Da glicemia central, que é 100, Aí da ela deu glicose a dele. central dele Então de vai 100. virar assim, com um valor de Siempre le glicose. tengo que dar el número de la glicemia Se ele central. vier, se ele vier Porque Ah, tá, de entendi. van a sacar el porcentaje. se ele vier Ah, sim, entendi. ¿Entiendes?
40% de Ustedes tienen que sensação. fijarse en su glicemia central 40% de sim. para sacar el Por causa porcentaje. desse, né? Daí é de 120. Glucose tem que ser abaixo de 75. Exactamente. Não A importa. glucose central 75. Por ejemplo, si tiene una glicemia de 300, 300. Não, 75. Y acá, para que sea viral, ¿cuánto tiene que ser? ¿Más de cuánto? Mais de 48. 120, né? Não. ¿Cuánto es 50%. el 40% de 300? Tem que ser menor de 180. 120 menos 300. Si es mayor a 120 significa que es viral. Y si es menor de 120 Aí. significa que Tá aí a es bacteriano. resposta. calculador não. ¿Está bien? Agora ficou mais fácil, hein, doutor? Só Já faltava está. isso. Está bien Ele tu acá. pegou de 75. Agora entendemos. Fica lá de 75 En el semestre anterior saqué un valor donde Acima de 120 la, bacteriana, né? la glucosa media tiene que sacar un DI. 40% do valor Ah, absoluto da entendi. ¿Está bien? Da glucosa central. Sim. 120 é viral. Siempre es la glucosa central de eso sacar el 40%. Ela vai te dar um valor. Desse valor você vai tirar 40%. Aí se Aí der- desse valor, ¿Cómo se 40%. trata? Se der 120, até acima é ¿Cómo se viral. trata Né? la meningitis? Não. Viral ou bacteriano? Se você tiver que Depende. 40% de frente aqui, 200. Ó, Márcio. Entendeu? De las virales, todas, excepto una, es tratamiento sintomático, excepto la producida por el herpes 1 y el herpes 2, que se trata con aciclovir o Ganciclovir. ganciclovir. Dosis alta. Dosis alta. 800. El máximo que se puede, que es 80 miligramos kilopeso día. Dosis alta. ¿Cuántos días se trata? 5 días. Y siempre tiene que ser vía parenteral, no puede ser vía oral del aciclovir. Solamente vía parenteral. Cuando se trata, por eso que es muy argel, cuando te damos el diagnóstico de una meningitis y te preguntan, de una meningitis viral, y te preguntan, ¿y qué se le está haciendo a mi hijo? De acesso. Y nada, no es Central, medicamentos que no hay, es hidratarle, controlar su soporte cardiovascular, respiratorio y más nada. Tiene que estar monitorizado. Una meningitis bacteriana, si fuese A, un gran positivo, se trata de realizar entre 7, 10 o 14 días de tratamiento. Si fuese un gran negativo, siempre se trata 21 días. 21 días. Diretos. Parenteral. Entonces, una meningitis A, meningococo, se trata en promedio 7 días. A neumococo entre 10 a 14 días. Y del Haemophilus influenza 7 días. Es el promedio de tratamiento. Hay casos especiales como ser la meningitis meningocóxica. Es por el meningococo. Tiene particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Puede producir lo que se llama coagulación intravascular diseminada. El niño presenta, aparte de toda la clínica, fiebre, cefalea, vómito en proyectil, puede presentar signos meningios. Las características que presenta petequias en todo el cuerpo. Y esas petequias progresan rápidamente. En 12 horas el niño puede tener unos moretones gigantescos. Y eso es patognomónico de una meningitis meningocócica.
es la más agresiva y es la que tiene una evolución muy rápida que a veces no nos da tiempo para tratar, y si viene del campo llega luego en 4 o 6 horas y tenemos unas 6 horas más o menos nada más, y el niño suele fallecer por una coagulación intravascular diseminal. Es la más agresiva de las meningitis, la meningocócica. Y hay niños que, por ejemplo, vomitan y ¿qué tienen? Les sale acá pequeñas petequias por el esfuerzo que hacen. Hay niños, por ejemplo, que tosen y por el esfuerzo les sale de acá petequia. Esas son una de las características que hay que diferenciar, por eso siempre hay que pedir su crisis sanguínea. ¿Cómo se encuentra su crisis sanguínea? Hay lo que se llama corticoterapia en meningitis. ¿Para qué se usa? ¿Por qué se usa? ¿Cuándo se usa? Se usa 30 minutos antes del antibiótico para disminuir el proceso de lisis tumoral. ¿En quiénes? En una meningitis bacteriana A, Haemophilus influenzae tipo B y meningitis por neumococo. Les voy a volver a explicar. ¿Qué es lisis tumoral? Lisis tumoral es cuando se administra el antibiótico y el antibiótico va a matarle a toditas las células. Toditas las células. Él no va a diferenciar en una célula que está enferma y que está sana. Él le mata a toditos. Es lo que pasa cuando se hace una quimio en un paciente leucémico, por ejemplo. Entonces los días más riesgosos son cuando se inicia la quimio. Y es lo mismo que pasa cuando se va a iniciar el ATV. Este antibiótico, ¿qué va a hacer? Va a matar a todas las células que están en el canal de la médula espinal y el niño puede enclavar. Por eso es que se hace primero el corticoide para que disminuya ese proceso de lisis tumoral y el efecto no sea tan catastrófico. En 2 entidades está demostrada, pero no así para el meningococo. No se usa el meningococo. Corticoides, pregunta de examen. ¿En quiénes voy a realizar corticoterapia antes de iniciar tratamiento antibiótico? ¿Y qué corticoides se usan? Dexametasona a 0,6 miligramos por kilo peso por día. Se usa 2 días. Só no inicio del tratamiento. Sí. Media hora antes de que empiece su antibiótico, hasta 2 días voy a mantener el corticoide. En quienes yo voy a hacer quimioprofilaxis. Quimioprofilaxis. ¿Y qué implica quimioprofilaxis? Quimioprofilaxis es una manera de evitar la transmisión en un contacto cercano de ese niño caso. Por ejemplo, si yo con Cari, él tiene meningitis y yo me crucé con Cari, no voy a estar, mi probabilidad de que yo tenga meningitis es ínfimo, es mínimo. Yo tengo que estar en contacto cercano con él por lo menos 4 horas. 4 horas. Seguidas en 24 horas. En 24 horas. O bien puedo hacer un contacto cercano. Le toqué su mano, le toqué